es inédito. Quiero destacar mucho el que Canal 22 se haya sumado, porque fue un esfuerzo de la Corte, de la televisión privada, de la televisión pública, Canal 22, Justicia TV, todos nos sumamos en este esfuerzo. La idea de la serie era la de generar reflexión, provocar un cambio de cultura, visibilizar el tema de los feminicidios, tratar de generar a partir de ahí una alianza entre la sociedad y las autoridades para que encontremos soluciones a esta tragedia colectiva. Realmente la forma como se cuenta la historia, la manera como está hecha la serie, que es muy seria, no es una serie morbosa, no se revictimiza a las víctimas, no se hace apología del feminicida, generó un enorme interés en la sociedad, mucho más allá del que hubiéramos pensado. Tuvo un alcance de 27.6 millones de personas y espero que a partir de ahora podamos empezar a caminar hacia soluciones en distintos ámbitos de autoridad y que no dejemos el tema suelto, porque lo importante de esta serie es que haya una continuidad para que efectivamente empecemos a revertir esta situación. Claro, como cualquier trabajo importante. Después de que se transmite, ministro Arturo, esta serie, ¿qué genera? ¿Qué conversación escucharon ustedes? ¿Qué respuesta hubo en distintos sectores de la sociedad? ¿Y qué primeros pasos se dieron hablando de este trabajo que comienza hoy, una vez ya transmitida la serie? En primer lugar, la respuesta fue impresionante. El tema de la serie de los feminicidios estuvo en todas las mesas, que eso era muy importante. Logramos además mandar el mensaje que si bien el hilo conductor es la historia de este feminicida serial, no se trata de él, sino se trata a partir de él hacer una reflexión sobre los feminicidios en general, darnos cuenta dónde están las debilidades. La mayoría de los delitos de este tipo son delitos locales y se detectó a través de la serie una debilidad institucional en las fiscalías locales, en la prevención de las secretarías de seguridad y en la investigación de las fiscalías locales. Ahí es donde me parece que hay un problema serio sobre el cual hay que reflexionar, y yo espero que las fiscalías de los estados que tienen más problemas de feminicidios puedan a partir de esto tomarse más en serio este tema y empezar a avanzar. En el Congreso de la Unión, a partir de la serie, se presentaron ya algunas iniciativas para algunas senadoras de la República quieren avanzar en una agenda que nos permita generar una serie de normas jurídicas que ayuden a coadyuvar en esta situación. Nosotros también, como Poder Judicial, como Suprema Corte de Justicia, hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, anunciamos que nuestros defensores y defensoras públicos van a poder representar, y de hecho ya lo están haciendo, a familias víctimas de feminicidio. Pusimos a consideración de las y los legisladores una ley general de feminicidios para que haya un tipo nacional, porque hay mucha división y diferencias en los estados. Sí. También estamos trabajando, yo espero que lo podamos anunciar ya en definitiva en las próximas semanas, en un manual de investigación de feminicidios. A través de nuestro protocolo de perspectiva de género y de las decisiones que ha tomado la Corte, llegamos a la determinación de que nosotros, aunque no nos toque investigar, coadyuvar con las autoridades presentándoles un manual de cómo se debe investigar un feminicidio para no revictimizar a las víctimas y para efectivamente avanzar, de tal suerte que tanto a nivel legislativo como a nivel del Poder Judicial estamos haciendo lo que nos toca. Yo estoy seguro que en varios estados de la República se van a tomar medidas, y lo importante es que la serie no se quede en palabras, así como cuando fui hace unas semanas a Santa Marta, Catitla, a reunirme con las mujeres internas,
Yo dije que esto no era para la foto, que había que tomar medidas y las estamos tomando. Lo mismo es en este caso. Qué bueno que la serie tuvo un éxito, pero la idea de producir una serie no es para que tenga éxito. Nosotros no somos una productora de series. La idea es generar cambios culturales, generar cambio de conciencia, provocar reflexión y que se tomen medidas, y creo que vamos en ese camino. Totalmente de acuerdo. Ahora, el formato es algo interesante. ¿Cómo se les ocurre que hoy, que este formato de serie está siendo, pues, la verdad, un boom en distintas plataformas, incluso digitales y tecnológicas, que es la manera de presentar estos casos tan crudos que acontecen todos los días en nuestro país? Esta serie la debemos entender en una tradición de la corte, para usar el arte para denunciar injusticias y provocar reflexión. Los murales de la corte, los de José Clemente Orozco del siglo pasado, el más reciente de Cauduro, son críticas muy fuertes a la injusticia social, a la corrupción, a las violaciones, a los feminicidios, a la represión del Estado, a la corrupción. Y a partir de ahí la Corte tiene esta tradición. Hoy un instrumento que tiene una fuerza por su amplitud mucho mayor que la de un mural es una serie. Entonces, a través de una serie como estas, que en parte es periodismo, pero también es arte, también es cine, buscamos precisamente generar simbrar a la sociedad. Y nos pareció que debido a los experimentos recientes en otras partes del mundo de cómo las series efectivamente pueden conmocionar a las sociedades y provocar cambios, había que correr el riesgo y hacer esta apuesta. Cuando tomamos la decisión, pues realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado, esperábamos que fuera un resultado aceptable, creíamos que teníamos una buena historia, creíamos que esta historia era la forma de poder mover el tema de los feminicidios, de hacer escuchar a las mujeres, pero no sabíamos en ese momento cuál iba a ser el hilo conductor. Determinamos que tenían que ser 5 capítulos y a partir de ahí dijimos 3 capítulos tienen que ser de alguna forma la historia de este feminicida para generar una reflexión de si durante 31 años una persona pudo hacer esto, ¿qué más se puede hacer en este país? Un 4º capítulo donde pues realmente pensábamos que las autoridades iban a cumplir con su función, pero después viene el 5º capítulo donde nos damos cuenta que el verdadero monstruo es el sistema de justicia de México. La falta de sensibilidad, de humanidad, de atención, de cuidado de las autoridades, la revictimización de las familias, el trato de hacer un objeto mediático a las mujeres y a sus familias, totalmente. No pensar en resolver los asuntos, sino pensar cómo nos los quitamos de encima. Y entonces al final nos damos cuenta que el feminicida serial nos sirve de pretexto para contar la historia, pero lo importante no es eso. Lo importante es darnos cuenta que siguen matando 10 a 11 mujeres diario en México y que esto no puede seguir así. Y creo que la Corte tomó una responsabilidad pedagógica de no permanecer aislada como si viviera en un mundo aparte, sino más allá de nuestra obligación de resolver asuntos, de juzgar, tomar esta tradición de denuncia social, de injusticias y de generar reflexión. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Permíteme, Arturo, ministro, presidente, hacer una breve pausa y regresamos porque hay muchas otras cosas que platicar en un país donde efectivamente la justicia pues es algo polémico porque no se sirve igual para todos. ¿Me lo permites? Claro que sí, muchas gracias. Ya regresamos a la mesa de martes de Debate 22. No le cambien. Cada vez falta menos para haber realizado los proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año.
Que no se te acabe el tiempo. Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Grandes personajes de la ciencia hablarán de temas llenos de relevancia actual. Your brain has 100 billion separate processors. ¿Por qué la naturaleza se comporta de manera probabilística? ¿Cómo estas transferencias fecales pueden revertir obesidad? Por el lado tecnológico, hemos construido cosas que nadie pensaba que se podía hacer. Pepe Gordon presenta el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, La Oveja Eléctrica, martes, 21:30 horas. Me encuentro platicando con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien ha sido súper amable en charlar con nosotros después de que ya se transmitió esta serie que ha roto verdaderamente paradigmas, Caníbal, Indignación Total. Y decíamos, ministro Arturo, que tú has dicho en reiteradas ocasiones, y lo platicábamos en el bloque anterior, que hasta que no se lleve la justicia a los más pobres y olvidados de México, el país seguirá siendo injusto y desigual. Y te cito porque es parte de lo que pasa en la serie, mujeres y pobres. Definitivamente, los grupos más vulnerables para efectos de justicia son los pobres y son las mujeres. Y si son mujeres y además pobres, es lo peor que puede suceder para un ser humano. Una combinación letal. Una combinación letal. En el Poder Judicial Federal hemos impulsado mucho una nueva Defensoría Pública para defender con mucha intensidad a las personas más vulnerables. Estamos haciendo un trabajo muy intenso en delitos federales. Hemos celebrado ya un convenio con la Ciudad de México para poder defender en delitos locales a personas que están privadas de su libertad, sobre todo mujeres. Y también hemos suscrito ya un convenio con el Estado de Oaxaca para defender a personas indígenas, porque sin duda las niñas y mujeres indígenas de México son las más vulnerables y las más olvidadas son las mujeres en reclusión. Estamos haciendo este esfuerzo muy intenso porque efectivamente, mientras este país siga llenando las cárceles con gente pobre a la cual no se le ha demostrado su responsabilidad o a la cual se le tortura, se le fabrican delitos, se le fabrican pruebas, no podremos tener un país que pueda avanzar hacia la concordia, hacia la paz, hacia la fraternidad, hacia la justicia, y esto es muy relevante. Tenemos que voltear a ver esa realidad de México. Seguimos siendo un país muy racista, clasista, que discrimina, que hace a un lado a las personas indígenas, que hace a un lado a las personas por el color de su piel, que las mujeres caen en prisión y nadie las vuelve a ver, las abandonan los esposos, los novios, los hijos, las familias, y el infierno que viven estas mujeres ni siquiera nos lo podemos imaginar. Yo he asumido un compromiso con todas y todos ellos. No podemos desde aquí solucionar todos los problemas, pero sí podemos hacer la parte que nos toca y además seguir siendo la voz de quienes no tienen voz, seguir denunciando esto todas las veces que podemos. Mientras no tengamos justicia para los pobres, para los olvidados, para los marginados, este país no podrá ser democrático. Y yo digo en la serie, a propósito de los feminicidios, pero lo digo a propósito de esto también, no podrá ser un país decente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, muchos nos preguntamos, ¿qué se necesita pues para hacer justicia? Has tocado ya distintos temas, pero a veces decimos, bueno, ¿hacen falta más leyes? ¿Hace falta profesionalización, recursos, voluntades? ¿O es una suma de todos los esfuerzos para que justamente veamos un país como el que tú has mencionado, un país más justo? Hacen falta muchas cosas, pero como hacen falta tantas cosas, a veces esas cosas que faltan nos sirven de pretexto. Es que no hay recursos, es que la ley, es que la profesionalización. Y yo creo que
Lo que hace falta es que cada uno y cada una de nosotros hagamos la parte que nos toca. Que cada autoridad y también la sociedad hagamos la parte que nos toca. Yo no puedo resolver todos los problemas del país, pero sí puedo hacer lo que a mí me toca. Si cada una y cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos toca, si buscáramos soluciones en lugar de excusas, si tuviéramos voluntad política y pasión por servir al país, avanzaríamos mucho. Y ya en esa lógica, claro, hay que ver qué medidas hay que tomar en cada momento, pero si seguimos simplemente diciendo todo lo que falta, si ustedes ven esta serie, se darán cuenta que el tema no fue de recursos, no fue de profesionalización, fue de no hacer tu trabajo con seriedad y con un mínimo de empatía con las víctimas. Claro. Eso es lo que hace falta. Yo nunca he buscado excusas para no hacer lo que me toca hacer. Lo que hemos hecho estos 3 años y medio que tengo de presidente de la Corte es buscar cómo sí hacemos las cosas. ¿Cómo las hacemos? Con lo que contamos, con los recursos humanos y materiales que contamos. Y hemos avanzado muchísimo y creo que este es el mensaje. Cada uno vamos a hacer lo que nos toca. Y también la sociedad. También la sociedad, quienes no son autoridades, si cada uno cumplimos la ley y hacemos lo que nos toca, podemos cambiar este país. Totalmente, es una suma de esfuerzos y de voluntades. Hablando de estos 3 años y medio que está al frente de este máximo tribunal, sí podemos hablar de un poder judicial más moderno, más renovado, más paritario, pero incluso más cercano a la gente y muy modernizado también en temas tecnológicos. Son muy cercanos a través de las nuevas conversaciones que se generan en lo que hoy se llama la plaza pública, que son las redes sociales también. Por supuesto, ese fue mi compromiso, tener un poder judicial más moderno, más cercano, más eficaz, más eficiente. Lo hemos logrado, hemos avanzado en la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. De hecho, el Poder Judicial Federal Mexicano acaba de recibir el primer premio interamericano a las mejores prácticas para generar liderazgos femeninos. Es un premio que nos dio la OEA, con el cual el Poder Judicial Federal de México se coloca a la vanguardia en todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Hemos avanzado muchísimo en la Defensoría Pública, como decía, en un nuevo perfil de personas juzgadoras. Tenemos ya una justicia digital. Hoy en el Poder Judicial Federal, con un teléfono celular, se puede sacar una firma digital, se pueden presentar demandas de amparo, controversias, recursos, revisar un expediente en formato de libro digital y comparecer a audiencias. Y además hemos tratado de tener una comunicación social mucho más cercana. Soy el primer presidente de la Corte que está en redes sociales, estoy en todas las redes sociales, el primero que da entrevistas, el primero que da conferencias de prensa. He hecho un gran esfuerzo para estar mucho más cerca de la sociedad, sobre todo de los jóvenes. Y creo que aunque es complicado como juez, desde la óptica de un juez, estar cercano a la gente, hay temas que no podemos tocar, pero aún así creo que los resultados están a la vista. Creo que hoy la Corte es mucho más visible que lo que era antes y creo que nuestros mensajes llegan más que como llegaban antes. Me parece que en la modernidad, habiendo redes sociales y todas estas cuestiones, ya no opera eso de que los jueces solo hablamos con nuestras sentencias. Cuando tú dices el juez habla solo por sus sentencias, lo que quiere decir es que el juez que el que habla la sentencia, no el juez. Hoy tenemos que estar más cerca de la sociedad, más cerca de los jóvenes, más cerca de la gente. Lo hemos logrado, me parece, de forma importante y te agradezco mucho que lo destaques porque tú eres una experta en esto. Gracias, ministro, pero yo creo que el trabajo se ve, se siente, es palpable y no hay que presumirlo ni que decirlo cuando pues es muy evidente a los ojos de todos. Pero algo que también es importante sumar después de haberse transmitido ya la serie, son también las críticas. Algunos grupos feministas decían que se estaba revictimizando a las mujeres, al feminicidio, y que se había puesto el foco de atención en quien comete el delito y no en las historias de las víctimas, que creo que ahí habíamos entrado un poco al tema, ¿no? Primero quiero decir, sin minimizar, pero que las críticas han sido mínimas. Claro. Mínimas. Una persona que criticó la serie, la criticó al haber visto el tráiler, no vio la serie.
y solo con eso critica toda la serie. Me parece muy poco serio criticar una serie que no viste. Algunas otras críticas que la verdad han sido muy pocas, me doy cuenta al leer las que no vieron la serie. Por supuesto que no se revictimiza, toda la familia nos acompaña. En el último capítulo el esposo de Reina habla, da su testimonio. No se hace apología del feminicidio, ni tiene amarillismo ni morbo. Claro, se cuenta una historia. Yo no sé cómo se puede hablar de la violencia contra las mujeres o de los feminicidios sin hablar del delincuente que comete los delitos. Es imposible. Vamos a hablar de feminicidios sin hablar de los feminicidas. Pues me parece un poco complicado. Entonces, se habla de lo que ocurrió, pero para generar conciencia de lo que está sucediendo, pero el foco se pone en buscar soluciones, reflexiones en lo que falla. Además, durante la serie estuvimos acompañando de los grupos feministas. Hay feministas que hablan, que son entrevistadas en la serie. Prácticamente todos los grupos serios importantes de México han acompañado esta serie. Hay 2 o 3 personas, que no grupos, pues que se han manifestado y han dicho ahí en Twitter, en algunos otros lugares, y es muy respetable. Ojalá hubieran visto la serie, hubiera sido más sustentable su crítica. Ahora, también puede haber gente que la vea y no le guste, es muy respetable, pero realmente si nos atenemos a la inmensa mayoría de personas que la vieron y a la respuesta que hemos tenido en todos los grupos y además con los jóvenes, con muchos grupos feministas, yo creo que la serie ha logrado su cometido, que es una reflexión sobre los feminicidios para generar cambio de cultura. Yo no tendría ninguna intención y nunca hubiera yo intervenido en una serie para hacer apología de los feminicidios ni para revictimizar a las personas. Y por eso nos acompañamos de la familia, de los grupos feministas, de especialistas en el tema de las mujeres y de este tipo de delitos, y creo que la serie se defiende por sí misma. ¿Vendrán otros ejercicios similares? Hay muchas historias que contar. Ha sido el primer ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en acercarse a las mujeres en una situación complicada en las cárceles, a escuchar sus historias, a apoyarlas, a saber por lo que están pasando y viviendo. ¿Vendrán a lo mejor otros ejercicios? Como serie, no, ya no habría tiempo, obviamente. Pero por supuesto que vendrán otras cosas, porque el tiempo que me quede presidente de la Corte voy a querer seguirme acercando a la gente. Realmente la respuesta que hemos tenido, por ejemplo, en Santa Marta ha sido conmovedora, la esperanza que hemos despertado en tantas mujeres, la confianza que están depositando en nosotros. Ahora lo vamos a hacer con los y las indígenas de Oaxaca. Vamos a acercarnos a ellas, acabamos de firmar el convenio y seguramente tendremos también muchas historias de esperanza, de cambio de vida, de hacer diferencia en las personas a partir de que nos ocupemos de las personas indígenas en materia del Foro Común, porque lo hemos hecho a nivel federal. Por ejemplo, cuando yo llegué, en el Instituto de la Defensoría Pública se hablaban 39 variantes lingüísticas indígenas. Hoy se hablan 148. De ese tamaño es el compromiso que tenemos con las indígenas y los indígenas de nuestro país. ¿Qué viene para Arturo Saldívar una vez concluida su gestión, una muy buena gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchas gracias. Pues en este momento lo que yo estoy pensando es en concluir estos 4 años que para los que fui electo como presidente de la Corte. Una vez que esté cerca de concluir este periodo, ya pensaré qué es lo que voy a hacer en el futuro. Por ahí hay invitaciones políticas o nos iremos al sector empresarial. Hay mucho que hacer en este país. Hasta este momento no tengo ninguna invitación política concreta, pero por supuesto no me iría al sector empresarial. Muy bien. Bueno, pues Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas gracias por esta charla para Canal 22, para un público que se aterró también con esta serie que era necesaria para poner el tema de los feminicidios una vez más
en la punta de la conversación sobre la mesa. Al contrario, Gaby, gracias a ti, ha sido un gran gusto tener esta conversación y reitero mi agradecimiento a Canal 22 por haberse sumado a este esfuerzo en beneficio de todas las mujeres y niñas de México. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias al ministro presidente Arturo Saldívar y gracias a ustedes por habernos acompañado como cada martes en esta mesa de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos la próxima semana. El páncreas de las personas que padecen diabetes tipo 1 no produce la hormona